Y quiero sensibilizarlas a que estamos, obviamente, como lo saben, estamos en el Omer. Y el Omer es este momento del año donde la persona tiene la oportunidad en conciencia de trabajar ciertos aspectos de su propio árbol de la vida. Cada uno de nosotros tenemos en la imagen y semejanza divina que tenemos con Dios, tenemos como un imprint, tenemos un sello de la creación en nosotros. Los seres humanos somos un microcosmos de toda la creación. Por lo tanto, por eso tanta hincapié que hace la Torá sobre el ser humano, sobre el cuerpo, sobre el cuidado del cuerpo, sobre ciertas restricciones que tenemos sobre nosotros mismos, porque la gente dice, bueno, yo soy dueño de mí mismo. No es cierto, no somos dueños de nosotros mismos. Hashem nos creó y tenemos que obedecer ciertas cosas. Sabemos que venimos a esta vida a transformarnos, venimos a aprender, venimos a crecer, venimos a hacer tikkunim. Todos los seres humanos somos ciertamente defectuosos, toda la creación es defectuosa, y es defectuosa precisamente porque si fuera perfecta, estaremos fundidos con Dios. Somos imperfectos, entonces se nos presenta la oportunidad maravillosa de rectificarnos. El Omer es este momento histórico, este momento agrícola, este momento en el calendario, donde estamos contando 49 semanas, 49 días, que son 7 semanas completas, y lo que estamos haciendo durante ese periodo de tiempo es rectificar la parte baja de nuestro árbol de la vida, la parte conocida como el Bavhei del nombre de Hashem, que es esta parte que está en color rojo. Quiere decir, el árbol de la vida tiene 10 sefirot, Keter, Corona, Jochma, sabiduría, Binah, entendimiento, y nosotros en el Omer rectificamos las 7 midot inferiores, que son Geset, Din o Geburah, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod y Malhut. Quiere decir, estamos rectificando estas midot, cualidades emocionales que todos los seres humanos tenemos plasmadas y que todos los seres humanos, por angas o mangas, tenemos que arreglar. No es que tenemos mal todo, hay personas que son excelentes seres altruistas, pero normalmente los seres humanos nos cuesta mucho trabajo el balance. Es muy fácil que una persona sea muy buena, o sea muy estricta, o sea muy ordenada, o sea muy desordenada, pero es raro encontrar una persona que tiene un balance. Y la importancia del balance es porque la luz de Hashem, la luz de la creación, la luz que nos energiza, la luz que nos llena de energía y nos llena de brajá y de abundancia, pasa por la línea del medio. Para muchos esto es más novedoso, pero el árbol de la vida, que está acá en el centro, en su compleción, tiene una columna derecha, tiene una columna izquierda y tiene una columna central. El árbol de la vida sirve como una interfaz energético entre la luz y la creación y la luz inmensa y potentísima de la creación, y cómo esta luz baja a través del sistema del árbol de la vida hasta Malhut, que es el mundo físico. Por lo tanto, como siempre menciono, la luz pasa siempre de polo a polo, como en un foco, como en los teléfonos celulares, como en las pilas, como en las baterías del coche, siempre va de positivo a negativo, quiere decir, siempre va del lado derecho al lado izquierdo y del lado derecho al lado izquierdo, pero lo interesante es que entre la tensión que hay entre el polo derecho, que es positivo, y el polo izquierdo, que es negativo, el filamento del medio es por donde se prende. Es como en los focos antiguos, los focos incandescentes, siempre el filamento es el que prende y permite el paso de la luz. Por lo tanto, lo que nosotros tratamos de hacer durante el Omer es permitir rectificar este sistema que va de Geset hasta Malhut,
que es estas 6 sefirot, más esta séptima sefira. Y al hacerlo, nosotros nos volvemos constructores de nuestra vasija. Se habla mucho en Kabbalah que hay luz y hay vasija. La verdad es que la vasija también se hace de luz, pero digamos que la vasija es como más espesa, más formada, y la luz es más etérea. Entonces, entre más grande es el contenedor, entre más grande es la vasija, más luz va a caber. ¿Por qué es esto importante? Porque precisamente el Omer es la fiesta que nos prepara para el momento de mayor luminosidad en la creación, que es recibir la Torah. Y si bien la Torah fue dada hace 3,500 años, la Torah es dada cada año. La Torah, este elemento de Matan Torah, este elemento que Hashem nos da la Torah y no es, le da la Torah a la misma persona. Cada año tenemos la oportunidad de transformar nuestra vasija y nuestra capacidad de recibir esa luz y de nuestra capacidad de hacer cosas buenas con esa luz. La gente piensa que la luz es buena, la oscuridad es mala, y este es un error terrible. Hace más daño la luz que la oscuridad. Hace más daño el conocimiento que la ignorancia. Y cuando digo que hace más daño, me refiero a que si hay demasiada luz y el foco no tiene esa capacidad, lo truena. En cambio, si no pasa luz, no le pasa nada al foco. Entonces, realmente, el tiempo del Omer es este tiempo precioso del calendario, donde empezamos a contar el Omer a partir del segundo día de Pesaj y lo contamos por 7 semanas seguidas, con la finalidad de que cada semana trabajaremos de manera sistematizada una midá o una sefira. Por lo tanto, la primera semana que ya pasó, se trabajó Gesed. Gesed es bondad, Gesed es altruismo, Gesed es amar al prójimo, Gesed es la ayuda incondicional. Gesed es esta fuerza de hacer algo por alguien. Pero al final de cuentas, termina esa semana, comienza la segunda semana, ahorita estamos en la segunda semana, y tenemos exactamente una fuerza opuesta a Gesed, que es la midá de Geburá o de Din. Por lo tanto, el día de hoy, que es el día 11 del Omer, el día 11 del Omer equivale a una semana y 4 días en la cuenta del Omer, son 11 días. Así que, básicamente, estamos rectificando semana a semana nuestra capacidad de dar, nuestra capacidad de recibir, la capacidad de buscar el balance, la capacidad de trascender, la capacidad de manejar la empatía, la capacidad de fundar y la capacidad de comunicarnos y de materializar las cosas. Eso es lo que hacemos en el Omer. Por lo tanto, ahora estamos en lo que se llama Din o Geburá, que se traduce al castellano como juicio y fortaleza. Permítanme un segundo. Ok. Por lo tanto, ya que dimos este pequeño interludio, quiero ver si hay algo más que pueda explicar. Sí. Básicamente lo que estamos rectificando en el nombre de Hashem es el Vav y el Hei. Y dentro del Vav existen las 6 midot. Y básicamente lo que estamos rectificando durante toda la semana de Geburá o de Din es la disciplina, el orden, tanto interno como externo, el poner orden en nuestra vida, el poner en orden nuestras cuentas, el poner en marcha y momentos para las cosas que son importantes. Y vaya que es importante el Din. Entonces, básicamente, nada más para que lo comprendan, la semana, segunda semana, se maneja la fuerza del Din, es todo esta línea. El primer día, que es el 8º día del Omer, se trabaja el Din con Gesed. El día 9 se trabaja Din con Din. El tercer día se trabaja Din, que es el 10º día, con Tiferet. Y hoy estamos en Din con Netzach.
Quiere decir, es la intersección entre Din, que es Yitzhak Avinu, con Moshe, que es Netzach. Tenemos que trabajar límites trascendentes. Es un sistema muy complejo de mindfulness, un sistema muy complejo de crear la energía correcta de esa energía que te estamos trabajando. Por lo tanto, esta misma semana yo di una clase en otro grupo, que es una clase que voy a ofrecer para ustedes posteriormente, de una clase sobre el Din o la Geburá, según el libro de Rav Moshe Cordovero, un libro muy interesante llamado El Tomer Dvorá, La palmera de Débora. Entonces, aprovechando que hice este trabajo de presentación y coincidió y se sincronizó con el tema del Din o la Geburá, quiero trabajar con ustedes cómo el Ramak, que es el libro de Tomer Dvorá, que es este libro maravilloso, que está en su momento, se los voy a recomendar, es un libro que es un libro pequeño, pero está traducido y comentado por Aryeh Kaufman, y logró una obra maestra que no tiene precedentes. Les digo porque yo tengo 4 Tomer Dvorá, este es el original y este es el de Aryeh Kaufman, y verdaderamente el de Aryeh Kaufman es el mejor. Parece que me da comisión, pero no me da comisión, es el mejor. Entonces vamos a hablar de Din o Geburá. Din es esta fuerza del lado izquierdo, tomando en cuenta que el lado derecho es de esencia femenina, del lado izquierdo es esencia masculina. Al contrario, del lado derecho es esencia masculina y del lado izquierdo es esencia femenina. Recordar que masculino y femenino no implica hombres y mujeres. Los que están de este lado, los hombres, y las mujeres están de este lado, no. Masculino y femenino implican, masculino es el arte de dar y femenino es el arte de recibir. Porque así está hecho el universo. Hasta el protón es positivo y el electrón es negativo. Simplemente es como Dios creó el mundo, es que separó las fuerzas masculinas y las femeninas, y por lo tanto el árbol de la vida recrea esas fuerzas. Por lo tanto, este es Din, para que lo tengamos bien ubicado. También es conocida como la midá de Gura. Gura es fuerza, Din es juicio. El libro de Tomer Dvorá es un libro de cómo el ser humano se acerca a Dios a través de emular y de copiar las cualidades divinas. Es todo un tema muy complejo que vamos a ver en su momento. Entonces, básicamente hay que entender que cada persona, cada ser humano, desde que nace, tiene una inclinación hacia el bien, hacia lo trascendente, hacia lo bueno, hacia la luz, hacia su crecimiento espiritual, y tiene una fuerza opuesta llamada Yetzer Hará. Y es muy importante saber que no hay excepciones. Parte de la grandeza del ser humano y de la constitución del ser humano es que los seres humanos tenemos el Yetzer Hatov y Yetzer Hará hasta el día de la muerte. Punto. No hay así de que, bueno, no le hagas caso. Se requiere de mucha disciplina para poner en su lugar al Yetzer Hará, pero que está ahí, está ahí. Entonces, básicamente, cuando el ser humano hace caso a su Yetzer Hará, cuando hace caso a esa vocecita negativa que le dice, no ayudes, o sé un canijo, nadie te lo va a agradecer, o eso, quédatelo para ti, nadie nunca te da nada. Esa vocecita que te hace ser egoísta, que te hace ser una persona no compartida, no linda, no tan buena. Cuando la persona se apodera de esas fuerzas, esto hace que en su vida empiecen a caer factores de rigor y severidad. Quiere decir, cuando nosotros vemos en la vida de una persona mucho rigor y severidad, no siempre lo podemos ver tan evidentemente porque sería muy sencillo entender a Dios. Pero básicamente la persona, ella trae por su actitud y sus acciones los juicios, el rigor y la severidad. Entonces los seres humanos de la persona son los que incitan y levantan estas fuerzas en los planos superiores. Ahora,
ustedes pensarían que el Gesed es bueno y el Din es malo. Y es un error terrible. La primera cosa que tenemos que entender es que Din, Gesed, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod y Malhut no son buenos ni son malos. Se llaman Midot, y en hebreo Midot, Midá, es medida. Y aquí se aplica el todo con exceso, todo, nada en exceso, todo con medida. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero que una midá no es buena ni es mala, es neutral. Es mala si es excesiva y es mala si está en deficiencia. Quiere decir que las midot, el problema de nuestras midot no es que no las tengamos. Todos tenemos las mismas midot, pero unos tienen muy elevadas o muy exageradas una o muy en deficiencia otras. Quiere decir, el problema de las personas es que nuestras midot no están en medida, están desbalanceadas. Por lo tanto, el Gesed es padrísimo porque Gesed es ayuda y es bondad y es amor, pero el Gesed puede destruir a una persona. Si una persona a sus hijos les da y les da y les da y no los deja crecer, los destruye. Cambio, un hijo se le da cuando es chiquito, pero se le exige cuando es grande. Entonces tenemos que cambiar nuestra claridad de Gesed es bueno y Din es malo, porque no, Gesed excesivo es muy malo, así como falta de Gesed también es malo. Y lo mismo sucede con Din. El Din tiene un elemento que el Ramak es Rav Moshe Cordovero, lo llama una fuerza positiva, una fuerza buena, una fuerza creativa, y tiene una fuerza negativa, una fuerza destructiva. Entonces vamos a explicar cuándo es una y cuándo es otra. ¿Cuándo se considera que es una fuerza positiva? Cuando la persona usa el din, la contención, la restricción, para disciplinarse y autocontrolarse. Es decir, cuando tú ves una persona que se lo está llevando la tostada y se controla y no reacciona, eso es din. Quiere decir, cuando una persona se disciplina, se propone levantarse todos los días a rezar y decir Tehilim desde el Birkot HaShahar, es disciplina, eso es bueno. El que una persona se va preparando para las fiestas y para cuando llega a Cuernavaca tiene todo listo como Vivian, es disciplina. Entonces es muy bueno. Y autocontrol. El autocontrol es muy importante. Autocontrol es, yo desearía romperle la cara al vecino, pero me contengo y le digo, bonito, ayúdame a no hacer ruido. Ese autocontrol y esa disciplina son din puro, aplicado a uno, con tal de contener y restringir fuerzas que pueden llegar a ser destructivas. En cambio, cuando el din es negativo, cuando el din se vuelve destructivo, cuando el din entra en una clipa, cuando el rigor y la dureza de la persona tienen el afán de dominar al otro, de controlar al otro, de imponerse, de violentar, de enojarse, etc. Entonces, básicamente, tienes a la persona que tiene mucha autocontención, mucha autocrítica, tiene mucha disciplina, es din, pero en control. Pero en cambio, el que tiene din y es el que se enoja y el que grita y el que se impone y aquí mi voluntad y aquí mis chicharrones truenan y todo tiene que ser como yo, eso es una clipa. La clipa es una deformación del din que se desborda. Por lo tanto, cuando la persona actúa con las fuerzas negativas del din, esta fuerza de la persona afecta el flujo benevolente de bendición que viene a este mundo. Así como un tzadik que vive en un lugar, Dios le da el sehut de traer bendición a todo lugar. Por ejemplo, cuando Jacob llegó a Egipto, Egipto estaba pasando una sequía, estaban en los 7 años de vacas flacas. En el momento que Jacob llegó a Egipto, se quitó la sequía, como magia. ¿Lo merecían los egipcios? Eso no, pero
pero Jacob sí. Y como Jacob llegó ahí, no es que nada más le llovió a Jacob en su milpa, le llovió a todos en Sehut de Jacob. En cambio, cuando una persona malvada llega en el mundo, trae juicios al mundo, corta el flujo de benevolencia al mundo, entonces todos los que viven en la ciudad de un malvado son afectados por esa maldad. De verdad, ve ahorita lo de Putin. ¿Por qué los rusos merecen esto? ¿Por qué les está pasando esto? Porque una persona que vivía plácidamente en las Islas Malvinas, de repente, ¡pum!, ahí le explotaron las bombas. ¿Por qué? Porque entró alguien o trajo a alguien que trajo esta severidad y sus actos llevaron a que esta severidad bloqueara el flujo de benevolencia en el mundo. Me gusta este ejemplo porque en general los elementos de agua, sal, esto, el otro, tienen una relación metafórica muy interesante con las sefirot. Ya lo hemos visto en algunas parshiot. Y básicamente en esta metáfora, tú dices, el agua es vida. La vida es la Torah. Puedes hacer ese tipo de el agua es vida, y si hay vida es la Torah, y la Torah es vida. Cuando tú quieres tener agua, básicamente hay un sistema de canales, hay un sistema de pipas, hay un sistema de tubería que lleva el agua. Entonces, ¿por qué no tengo agua todo el tiempo? Porque hay una llave. Entonces, ¿cómo funciona el agua o Gesed, es la benevolencia divina? Ahí está. ¿Por qué no sale? Porque no abres la llave o porque cerraste la llave. En cambio, las acciones buenas abren la llave, las acciones negativas cierran la llave. Entonces, muchas veces la persona dice, es que no sé por qué me está pasando esto. Pero la persona es una persona enojona, o es una persona severa, o es una persona que no comparte. Entonces, él está trayendo esa reacción al mundo. Él está cerrando la llave de la benevolencia. Aquí el Ramak, los voy a enamorar con el Ramak porque les quiero dar la clase del Ramak, que es un curso largo. Aquí el Ramak analiza el texto de la Torá de cuando Dios creó al hombre. Cuando Dios crea al hombre, es muy interesante cómo está escrito en la Torá. Ustedes saben que la narración de Bereshit tiene dos historias. Tiene el Perek Aleph y el Perek Bet. En el Perek Aleph, la primera narrativa de Bereshit, Dios crea un hombre, dice, Benase Adam Ketzalmeinu Ketmuteinu, hagamos al hombre imagen y semejanza, Zahar Unekeva Baraotam, los creó masculino y femenino, y esa es una creación. Y después viene otro relato que es Veheile Toldota Shamayim Baibaram Bayomahu, que es un relato distinto en muchos aspectos, hemos analizado eso. Pero cuando va a crear al hombre en ese segundo relato, está muy curioso cómo describe la formación del hombre. En el primero dice, nace Adán, hagamos al hombre imagen y semejanza, en términos de bría, en términos de creación. Y aquí habla de crear al hombre, pero no en términos de creación, sino en términos de formar al hombre. Y la diferencia entre formar y crear es que crear es crear algo de la nada, y formar significa formar algo de algo que ya existe. Lo que se llama creación, yesh me yesh, algo de algo. Entonces, cuando usa la palabra para formar al hombre, dice, Vaitzer, Hashem Elohim et Adam, afar min adama. Y tú dices, Vaitzer significa, y formó Hashem Elohim al hombre del polvo de la tierra. ¿Qué tiene de especial? Ah, tiene algo muy especial. Y algo que los jajamim luego se dan cuenta. Escribe Vaitzer, que formar, con dos yuds. No con una yud, como siempre se escribe Vaitzer. Viene de Yetzirah, viene de Yatzar. Vaitzer con dos yuds significa, lo creó con Yetzeratov y Yetzerará. ¡Pum!
Ahí ya está el hombre. Y por eso puse esta caricatura. En el instante que crean al ser humano, ya hay una voz que le dice, no hagas, no vayas, no ayudes, no te pares, no hagas esto. Y hay una voz que le dice, ay, ve a rezar y ayuda al prójimo. Obviamente en cada etapa se manifiesta de otra manera diferente. Pero esto significa que desde la creación primordial de Adán, Adán tenía, lo que hace Adán, es que tiene esta disyuntiva, tiene opción, tiene libre albedrío. Obviamente todo el mundo hubiera querido que Dios nos cree como angelicales, seres angelicales, pero no es posible. Somos seres que tenemos una voz proactiva, positiva, trascendental, linda, y tenemos una voz que precisamente quiere lo opuesto, que no trascendamos, que no tengamos éxito, etcétera, etcétera. Entonces la persona está en una constante tensión entre ambas voces. Un segundo. Según el Zohar HaKadosh, estas dos fuerzas constantes son llamadas Yetzer HaTov y Yetzer Hara. Es interesante que cuando Dios creó al hombre, primero dijo Tov, y cuando creó Vaitzer, cuando creó al hombre con estas dos Yud, dijo Tov Meod. Quiere decir, cuando creó al hombre con Yetzer HaTov, dijo bien. Cuando creó el Yetzer Hara, dijo bien superlativo, súper bien. ¿Cómo? Uno es la fuerza del bien y uno es la fuerza del mal. ¿Cómo que le dice al mal muy bien? Bravo, cree el mal. Cree el bien, cree al bien, dijo bien, bien. Cree el mal, wow, esto sí es creación. Eso dijo Dios. Entonces, ahí hay un tema, obviamente, porque nosotros no podemos tener la mente tan simple, es decir, esto es bueno o malo. Primero que todo, el mundo en que vivimos es un mundo de pura confusión. El alma de Shikra, llamado por el Zohar. El alma de Shikra, el alma de la mentira. El mundo, el alma es Olam, alma es Olam, en el arameo. Shikra, Sheker. Es el mundo del Sheker. ¿Por qué? Porque el Adán, cuando vivió en Gan Eden, tenía claridad. Tov, Ra, era algo separado. Él sabía que había Emet, había Sheker, cosas binarias, separadas, blanco y negro, punto. El problema cuando el hombre come es que al comer entra dentro de él la mezcla y no sabes qué es bueno y no sabes qué es malo. ¿Es bueno vacunarse o no es bueno vacunarse? ¿Es bueno el café o es malo el café? ¿Es bueno la democracia o es mala la democracia? Es bueno, nada puedes ser tan simplón de decir, esto es inherentemente bueno y esto es inherentemente malo. El mundo que vivimos están completamente mezcladas las fuerzas del bien y el mal. Eso es lo que hace el mundo de Malhut tan difícil. Porque en los mundos celestiales, el bien y el mal son como el agua y el aceite, no se juntan, no los puedes unir. Pero en el mundo material, el bien y el mal se vuelven una mezcolanza y aquí estamos, rompiéndonos la cabeza para entender esa mezcolanza. Entonces, el Yetzer HaTov, según el Ramak, es esa fuerza que creó Hashem en beneficio de la persona. ¿En qué es en beneficio? Le beneficia hacerle caso porque a través de lo que dice el Yetzer HaTov, la persona crece, se transforma, sirve al Creador, se desarrolla espiritualmente y se vuelve mejor. Esa es la función del Yetzer HaTov. Es esa voz que te dice, haz mitzvot, cuida bien Pesaj, estudia Torah, ponte a rezar, ponte a cantar salmos. Bueno, puedo dar 1000 ejemplos más, pero di esos por decir. ¿Qué es el Yetzer Hara? Ahí, el Yetzer HaTov, tenemos claro que es el Yetzer HaTov. Resulta que el Yetzer Hara, Dios le dijo, es magnífico, bravo, cree el Yetzer Hara. Primero dijo, es bravo que cree el Yetzer Hara, porque es bravo que cree la herramienta para que el hombre tenga libre albedrío. Entonces, no es que está bien que creo el mal, porque el mal es bueno por sí mismo,
sino que el mal está creado y tiene una función muy importante y muy buena. Porque si no hubiera mal, el ser humano no podría escoger, no tendría libre albedrío. Entonces, si todo lo que escojas está bien, entonces ¿dónde está el Shar Beonesh? ¿Dónde está el premio y la recompensa y el castigo? Si todo es lo mismo, ¿de qué te sirve hacer mitzvot? ¿De qué te sirve ser buena persona? ¿De qué te sirve ser un buen hijo? ¿De qué te sirve ser un buen amigo? Si todo es lo mismo. El hecho de que haya Yetzer Hara te da la opción de serlo o no serlo, y ahí ya tienes una arena de juego importante. Entonces, el Yetzer Hara, dice el Ramak, esto no les va a gustar, pero se los voy a explicar por qué está perfectamente bien el Ramak. Dice, el Yetzer Hara es la fuerza creada en beneficio de la mujer o del esposo. Sé que se iban a quedar ahí impresionadas. Ya vi a Lili que se quedó y dijo, a ver, ¿con qué me sale Anet? Pero la verdad es que les voy a explicar. El Yetzer Hara es el deseo de recibir. Y el deseo de recibir es el deseo de tener. Entonces el Midrash analiza y dice, imagínate que una persona no tiene deseo de recibir y no tiene deseo de tener. Si alguien no tiene ese deseo de recibir, nunca va a tener hijos, nunca se va a casar, nunca va a ahorrar, nunca va a hacer una casa, nunca va a ahorrar y tener desarrollo. Quiere decir que el Yetzer Hara no es per se malo. El Yetzer Hara actúa como el malo, pero el Yetzer Hara realmente, el Yetzer Hatov es el deseo de dar y de conectar, y el Yetzer Hara es el deseo de recibir. Y obviamente, en el vínculo masculino y femenino, el hombre tiene un deseo de dar y la mujer tiene un deseo de recibir. Y ese es un tema. Ese es un tema. Por eso siempre hay la asociación del mal con la mujer, porque si lo estudias a la ligera, siempre la mala es la mujer, la que dio de comer al hombre, y la mujer es la que quiere tener relaciones. Claro, la naturaleza femenina es recibir. Por lo tanto, dicen, el Yetzer Hara es la fuerza creada en beneficio de la mujer. ¿Por qué? Porque genera el deseo entre lo masculino y lo femenino. Si yo quiero dar y tú quieres dar, entonces ¿quién recibe? Si los dos queremos recibir, ¿quién recibe? ¿Quién da? Ahí tiene mucho que ver con las relaciones de homosexualidad. Quiere decir, la homosexualidad, que nosotros decimos qué horror y que la parashá de la semana que entra dice que es una abominación, la homosexualidad, no es per se porque no hay amor entre dos hombres. Puede haber amor entre dos hombres, puede haber amor entre una persona y una mujer, otra mujer. Ese no es el problema. El problema es que las fuerzas de la creación es que tiene que haber una fuerza de dar y tiene que haber una fuerza y un deseo de recibir. Si no existe ese deseo de recibir, el mundo se acaba. Por eso el Midrash Rabbah dice, de no ser por el Yetzer Hara, el hombre no se pararía de la cama, nunca se casaría, no construiría una casa, no tendría hijos y no progresaría. Entonces, al final de cuentas, resulta que el Yetzer Hara, si lo tienes en control, si entiendes cómo manejar tu Yetzer Hara, entonces puede ser para bien. Vamos a seguir explicando esto. ¿Cómo se manifiesta el Yetzer Hara en general? La palabra Ra, Reish Aleph, Lili es Reish Ain. Ok. Reish Ain, es lo bueno de tener esta moral Lili, se manifiesta como Ratzon Atzmi. La palabra Ra, el Zohar dice es Ratzon, mi voluntad. Entonces, lo que vamos a entender acá es que todos los seres humanos tenemos un deseo de que se cumpla tu voluntad. Quiero que las cosas sean así, quiero que lleguen a tiempo, quiero que la casa se vea bien, quiero no encontrar ningún impedimento en el camino a dar mi clase, quiero que el internet sirva, mi voluntad, ¿ok? El problema es que
el Yetzer Hara se manifiesta como Ratzon Atzmi, porque la persona se vuelve intransigente de satisfacer su ego o su yo. Saben que la palabra Atzmi es mi voluntad, es mi yo, mi ego, viene de Etzem, viene de Etz. Siempre que hablemos de Etzem y de Etz, es lo mismo. Es mi voluntad. Y mi voluntad se puede volver terrible. La gente dice, ¿por qué se enoja la gente? La gente se enoja porque no son las cosas como ellos quieren. Yo quería que fuera así, no salió así, entonces me enojo, me enfurezco, me vuelvo una persona que todo tiene que hacer. Siempre que nos enojamos, analicemos de cerca el enojo. El enojo es una fuerza importante. Es una fuerza importante si se tiene en control. ¿Por qué? Porque de las 13 midot de Rahamim de Hashem, de las 13 midot de Hashem, Hashem, el Rahum, Behanun, el Hapaim, Rab, Bejeset, Bemet, una de ellas es Ere Hapaim. Ere Hapaim es como te tardas en enojar, pero no dice no te enojas. Cuando hablamos de Dios, no es el que nunca se enoja. No. Erech se alarga su enojo. Quiere decir, no es una persona como una persona que es un polvorín, que se enoja de todo. Se descompuso, esto se enoja. Le fue mal en esto, se enoja. Le hicieron ruido, se enoja. El hijo no hizo lo que él quiso, se enoja. Entonces, por eso el Zohar dice que aquel que se enoja fácilmente es como si sirviera a ídolos. Entonces la gente dice, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver el enojo con servir ídolos? Tiene que ver todo. Porque la idolatría es servirse a sí mismo. Siempre idolatría es una autoproyección. La idolatría es servir lo que tú quieres, no lo que Dios quiere. Entonces, cuando la persona dice, bueno, yo hago las cosas que yo quiero. Dios me dio inteligencia y yo hago lo que yo quiero. No lo que Hashem pidió. Eso es idolatría. Porque al final, si haces lo que tú quieres, te estás sirviendo a ti mismo. Entonces, el enojo es, ¿cómo no son las cosas como yo quiero? Por lo tanto, me enojo, me enfurezco, y me violento, y soy un colérico. El enojo es la manifestación número 1 del Yetzer Hara, cuando no está en control. Una persona con un Yetzer Hara fuerte tiene un gran líbido, porque dijimos que es el deseo de recibir. Entonces, cuando una persona tiene deseo, el deseo mismo desmedidamente, una persona que tiene un deseo sexual tan constante, tan constante, esa persona tiene un Yetzer Hara fuerte, quiere recibir placer, quiere recibir gratificación, entonces está volcado a satisfacer su yo, su ego. Gente que tiene una ansia muy desmedida por el dinero, gente que quiere amasar mucha fortuna, gente que le viene en vida no perder un quinto y tenerlo, y cuánto tengo, y cuánto tengo, y cuánto tengo. Esa ansia por el dinero es también el Yetzer Hara, porque dijimos que es este deseo de tener, de recibir. Y también se manifiesta con el deseo de honra, cuando una persona está nada más viendo qué hacer para ser honrado. Si se dan cuenta, el común denominador del enojo, de las relaciones excesivas sexuales, del ansia por el dinero y por lo material, el ansia y el deseo por la honra, todas ellas obedecen a un ego que se quiere inflar, un ego que necesita alimentarse y decir que se sienta que él vale. Y la realidad es que todo lo contrario. Dice Pirkei Avot, ¿quién es Gibor? ¿Quién es un Gibor? ¿Quién es una persona fuerte? Una persona fuerte no es el que se enoja. Una persona fuerte es el que se controla. Jabala las manos de la persona que se siente muy fuerte porque hace un berrinche y se está muriendo. Esa persona, al contrario, es débil porque no puede controlar lo que siente. Impresionante. Porque acá en estas descripciones nosotros nos vemos a nosotros mismos, vemos
a nuestros hijos, a nuestros cónyuges, retratados con aspectos a nosotros mismos. Cuando me enojo, ¿por qué me enojo? Si paramos un segundo y analizamos por qué me enojé, siempre es por frustración de que las cosas no son como yo quiero. Entonces, ahí, estos son elementos que son como focos rojos para trabajar esta semana de manera muy importante. ¿Cómo tratamos al Yetzer Hará? ¿Qué hacemos con el Yetzer Hará? Se llegó para quedarse. No es así como, ay, vete, vete, vete. No, no puedes. Quiere decir, en el instante que el hombre fue creado Beitzar, Yetzer Hatov, Yetzer Hará. En el momento que el hombre comió del árbol, lo que antes era externo, ahora se volvió como parte de él. Entonces, como es una fuerza que no podemos contra ella, como dicen, si no puedes contra ella, únetele. No puedes contra ella. Entonces, esta gente que dice, lo que voy a hacer es, me voy a escapar como un ermitaño. Piensen en una persona que tiene estas cualidades. Es un enojón, un ira, violento, es una persona con un líbido desmedido, un materialista excesivo, deseo de honra. Dice, ya no puedo vivir para esto. Se va al extremo y se va a una selva, se va al desierto a vivir como un ermitaño. Eso no es tratar el Yetzer Hará. Eso lo que se trata es cerrarse los ojos. Si no interactúo con nadie, entonces no me puedo enojar con nadie. Si no hay con quién tener relaciones, no las tengo. Si no hay nada ahí, no puedo retener. Quiere decir, también es una clipa irse al otro extremo. Así como la persona que vive en el materialismo puro puede tener clipa, el que rehuye al materialismo también vive en clipa. Entonces, lo que uno tiene que hacer es que si está ahí el Yetzer Hará, y los Jajamim dicen que no puedes quitarlo. ¿Por qué no lo puedes quitar? Porque Dios lo metió ahí y lo metió estratégicamente para continuar la vida. Explicamos que el Yetzer Hará es esa fuerza que te hace tener hijos, ahorrar, tener tu casa, ponerte a trabajar. Es una fuerza tremenda. Entonces, como no la puedes quitar, y como la vida de una persona no es huir de los problemas, sino es enfrentarlos al final de cuentas, entonces la persona tiene que saber canalizarlo y ponerlo bajo control. Es por eso que el Zohar, y esta es una clase que ya di cuando hablamos de Parshiot el año pasado, explicamos que el Zohar dice, el grande debe de obedecer al chico. Quiere decir, en la relación del grande y el chico, que normalmente pensamos que es Jacob y Esaf, dice, el grande tiene que subyugarse al chico. Y dijimos en el Zohar, está dicho, ¿quién es el chico? El Yetzer Hatov. ¿Y quién es el grande? El Yetzer Hará. ¿Por qué es grande el Yetzer Hará y el Yetzer Hatov es chico? Porque es más viejo. Porque cuando el bebé nace con puro Yetzer Hará. Esto es para que entendamos también qué es el Yetzer Hará. El bebé es un encanto, nació, todo el mundo está feliz, es un bebé de 4 kilos, gordo, hermoso, ok, ya. Pero el bebé, ¿qué hace? Pedir. El bebé, ahora dame de comer, ahora cámbiame, ahora erúptame, ahora tápame, ahora apapáchame, ahora arrúllame, ahora vacúname, ahora vuélveme a dar de comer. Quiere decir, cuando la persona nace con un Yetzer Hará desarrollado, porque explicamos que el Yetzer Hará te permite vivir. Dios metió la continuidad. La sexualidad es parte de la continuidad de una persona ahí, para asegurarse de que seguro tengas hijos. Si fuera por puro pensamiento, probablemente la gente no tendría hijos. La gente tenemos hijos en cierta manera y nuestra sexualidad tiene que ver porque hay Yetzer Hará. Quieres tener hijos, quieres tener trascendencia, quieres ahorrar para darles, quieres, etcétera. Entonces, básicamente, lo que es este grande que tiene que servir al chico es que el Yetzer Hará aparece cuando la persona nace
y el Yetzer Hatov aparece hasta que la persona entra en la pubertad. Entonces le lleva 12 y 13 años respectivamente entre mujeres y hombres. Por eso es el dicho que más vale el diablo por viejo que por diablo. Es más conocedor, lleva más vida, lleva más ventaja, por lo menos de existencia, el Yetzer Hará, que es el deseo de recibir, que el deseo de dar. Tú ve a un kinder y dile a un niño, dame, no es mío. En cambio, ya llegas a la secundaria y le dices, dame de tus papas, y si le caíste bien, te da, ay, te agarra, quédatelas. Es así. Empieza, y la persona desarrolla su Yetzer Hatov tardíamente, porque es ese deseo de dar. Entonces, ¿cómo tratar el Yetzer Hará? Debemos entender que el Yetzer Hará está relacionado con la pasión, con el deseo, con la fuerza sexual, con tener cosas físicas, lo cual está bien. El problema no es tener esas fuerzas. Es magnífico. Tener esas fuerzas te hace más vital y te hace más entrón en la vida y te hace más pasional. Es divino la pasión. El problema es que tiene que ser en beneficio, no únicamente tuyo. Ese es el tema crucial con el Yetzer Hará. El Yetzer Hará te dice, quédate con esto y no lo compartas. Entonces, lo que debemos de usar el Yetzer Hará es el deseo de recibir, volverlo, el deseo de recibir para compartir. Entonces, la persona recibe, pero no para quedárselo y para nunca gastarlo y para tener a todos mal en su casa, sino recibe con la finalidad de dar. Por lo tanto, por eso dice que el Yetzer Hará está dado en beneficio de la esposa. Entonces, la persona que tiene un deseo sexual fuerte, la persona que tiene un deseo material fuerte, y lo hace, pero no se lo queda, sino lo comparte con su esposa, con sus hijos, lo hace, lo usa en aras de mejorar el mundo en el que vivimos. Entonces, canalizó la fuerza del Yetzer Hará para bien. Y entonces, siempre el deseo de recibir por recibir puede ser malo, pero el deseo de recibir para compartir es una maravilla. Este comentario no lo voy a mencionar porque es un comentario difícil. Entonces, vamos a hablar un poquito más del Din y la Gvorá y vamos a terminar esta clase. Psicológicamente hablando, es muy difícil el balance que hay entre el Din y el Gesed. La verdad es que toda la vida de una persona se puede ir en este tira y afloja, en las relaciones con uno mismo. Si hago demasiado por mí, soy un narcisista. Si hago muy poco por mí, soy un descuidado. Dice, Imeina Nili Mili. Si no estoy para mí, nadie va a estar para mí. Ah, pero ¿qué tal si estoy demasiado para mí? Entonces eres un egoísta, eres un narcisista, eres un hedonista. Entonces, dense cuenta aquí la dificultad de este balance, ¿ok? Por otro lado, hay mucha gente que le es muy fácil dar. Normalmente dar es más gratificante que recibir. ¿Por qué? Porque dar significa que tienes para dar. En cambio, recibir muchas veces tienes que pedir y puede ser incómodo pedir, entonces puedes tener vergüenza de pedir. Entonces, este concepto de dar y de recibir, ahí se va nuestra vida entera. Por un lado, ¿cuánto me doy a mí? ¿Cuánto le doy al otro? El concepto de dar es magnífico. Tú das, cuando nace un bebé, ¿qué no le das a tus hijos? Les das todo tu tiempo, todo tu dinero, todo tu esfuerzo, toda tu energía, toda tu mente, toda tu creatividad, la vuelcas, una madre la vuelca así a sus hijos los primeros años completamente. Pero estamos de acuerdo que hay un momento donde el hijo le tienes que empezar a cortar lo que le das y le tienes que empezar a exigir. ¿Por qué? Porque el concepto general del Din y del Gesed es que el mundo fue creado con Gesed. Dios quiere hacer Gesed con la humanidad. Dios quiere darnos todo, pero no nos los quiere dar en manera desmedida. Nos los quiere dar en manera que tengamos la capacidad de recibirlo y que capacidad también de merecerlo. Tú no le puedes dar
a todos tus alumnos 10, cuando unos son magníficos alumnos y otros son pésimos. Unos se portan bien, hacen tareas, se esfuerzan, se matan haciendo todo bien, y los otros son los vagos que no hacen nada en la clase y que no entregan nada. Sería injusto decir, no, todos parejos, nada de todos parejos. Tampoco esperamos que Dios nos juzgue a todos parejos. No puedes pensar que una persona que dedicó su vida a encontrar a Hashem, a cuidar mitzvot, a ser una buena persona, a mejorar el mundo, a ser un ser benéfico, un ser altruista, un ser maravilloso, tenga el mismo premio que un delincuente o un tipo egoísta, desgraciado, de lo peor. Entonces, este tema se convierte en un tema muy, muy importante que la persona tiene que analizar con él mismo, que lo tiene que analizar con la pareja y que también lo tiene que analizar definitivamente con sus hijos y sus amigos y sus alumnos. Todas las relaciones conllevan a un tira y afloja entre dar y recibir. Entonces al niño chiquito le das todo, pero llega un momento que le dices, lávate los dientes, bájale al baño, lávate tus manitas, saluda a tus abuelitos. Que si le empiezas a meter din y no le metes el din para controlarlo, el din que te mete el papá o el din que te mete la escuela o el din que te mete la Torá es para volverte una persona disciplinada, una persona que aprenda a hacer las cosas para su beneficio. Se ha visto que estas escuelas donde los hijos, los niños hacían todo y que hacían lo que querían, iban a la escuela cuando querían, comían lo que querían, no había orden, no había reglas, no había nada, salieron niños muy, muy mal. Es muy importante que los hijos nazcan y se les implemente de manera paulatina el DIN hasta que ellos se vuelvan independientes, responsables y autónomos. Entonces, la ausencia de DIN crea estructuras muy débiles y crea gran inseguridad. Este es un tema muy interesante, el tema de la seguridad y los límites. Se ve en un ejemplo que les voy a dar. Subes a una azotea, te subes a la torre mayor, estás en el piso 53 de la torre mayor y de repente llegas y no hay barda, te sientes muy inseguro. Pero ¿qué tal si hay barda? ¿Qué tal si hay un vidrio al final de la azotea que está todo totalmente así? Te sientes más seguro. Lo mismo en los hijos. Un hijo, nadie quiere límites, pero nadie sabe cuán buenos son los límites. Cuando tú a un niño le dices, la hora de llegada es tal, no lo haces para dominarlo, no haces para fregarte al niño, lo haces para que el niño se sienta seguro, se sienta cuidado, se sienta protegido. Entonces, la realidad es que este es un tema muy central porque la Torá está llena de límites. La Torá te dice, todo tiene que ser como limitado. Puedes comer, pero no puedes comer lo que tú quieras, tiene que ser kosher. Puedes comer todo lo que quieras de kosher, pero no puedes comer carne con leche. Puedes esto, pero no puedes... ¿Quieres sexo? Sí, la sexualidad es preciosa en el judaísmo. Sí, pero no puedes con una mujer con estas cualidades. No puedes hacer arayot, no puedes meterte con una mujer casada, no puedes meterte con una mujer menstruante. Entonces, todas estas leyes que de plano suenan como extenuantes y que en el cristianismo se volvieron como el pretexto para votar al judaísmo y agarrar la manera fácil de vivir, porque es la verdad. Pablo de Tarso lo dijo y dijo claramente, la ley que vino a darme vida me está matando. La ley es la Torá. Quiere decir, él vio la Torá como Dios nos está estrangulando con sus leyes. Hay veces uno siente que está muy intrusivo en su vida las leyes de la Torá. Pero al final de cuentas, esas leyes están ahí para tu beneficio, porque a Dios no lo beneficias.
Si tú haces una mitzvah, Dios dice, no dice, ay, gracias Dios, gracias que hiciste una mitzvah porque ahora estoy yo mejor, Dios. Dios es perfecto. Dios no necesita nada de la creación. Por lo tanto, las mitzvot y esos límites son como los límites que le das a un hijo para cuidarlo y para construirlo. Y los hijos requieren de límites para construirse. Requieren de horarios, requieren de exigencias, requieren de situaciones, de ser responsables. Y así se forman y así se estructuran. Por lo tanto, una de las cosas más importantes que le podemos explicar y enseñar a los hijos no es información, es disciplina. La información la va a agarrar de donde sea. Hoy en día abres un canal de YouTube, que no sea una basura, ¿verdad? Y ya puedes aprender mucho más que todos tus años en la Tarbut juntos. ¿Por qué? Porque estás interesado y puedes aprender lo que quieras. Ciencia, Torah, esto, impresionante. Increíble. Entonces, la información no es importante tanto la información que le das a tus hijos, sino a tus hijos les tienes que dar disciplina, autocontrol. Por lo tanto, el din resulta maravilloso. Por eso, cuando Dios crea el Yetzer Hará, y ves que el din está íntimamente relacionado al Yetzer Hará, por eso dijo Tov Meod. ¿Por qué? Porque si lo pones en el contexto correcto, el din es un instrumento para dar y para repartir bien el Gesed. Esto es crucial que lo entendamos. El Gesed, Dios lo quiere dar constante. No hay este capricho de, hoy doy, hoy no doy, hoy me caíste bien. Hoy no. Eso nos pasa a nosotros, pero a Dios no. Dios es una fuerza constante, es un flujo constante de bendiciones de Gesed. Entonces, ¿en base a qué voy a recibir el Gesed de Hashem? En base a mi merecimiento, en base a que tenga la capacidad de recibir. Y para entender esos conceptos tienes que entender que hay ley, que hay juicio, que hay din, que hay estructura, etc. Creo que esta es la última. Hay mucha imaginación en textos de la Torah, en Mishnah, en Kabbalah, en Talmud, que dice, ama con la derecha, que es decir, Gesed es con la derecha, y recibe y fortalece con la izquierda. Es como la perfecta ejemplo de que cuando das Gesed, hazlo con la derecha. Cuando das Tzedakah, que es Din, dalo con la izquierda. Y dale a tus hijos el amor con la derecha y nálgalos con la izquierda. Este es un balance correcto. ¿De dónde vienen estos nombres de Din, Gesed, esto? Mucha gente dice, es que en la Torah no vienen. Entonces, ¿de dónde el Zohar saca toda esta, de dónde el Rav Shimon Bar Yochai sacó tanto rollo con el Din y la Geburah y la Netzach Yehod? Y esto es interesante porque sí viene en la Torah y sí viene en la Mishnah. Entonces hay un pasú que dice Leja a Gedulá. A Gedulá es Gesed porque es Gadol. Leja a Gedulá, a Geburah, Din. Y también cuando dice Hashem a Gadol, Beanorá, Beagibor. ¿Por qué dice así? Porque básicamente son alusiones, son pistas del entendimiento. Creo que esto viene en Divrei Yamim y obviamente viene en el Tanaj, que dice Leja a Gedulá, a Geburá, a Netzach, a Jod, a Tiferet. Quiere decir, las cualidades descritas en los textos de Dios, es que Dios es el amo del Gesed, del Din, del Tiferet, en su perfecto balance. Siempre viene el privilegio de la derecha sobre la izquierda. Si tienes que hacer una acción, siempre vas a hacer la acción primero en la derecha y luego en la izquierda. Obviamente no estoy hablando de tefilín que van en la izquierda, pero me refiero a lavarte las manos, a abrocharte los zapatos, a cortarte las uñas. Siempre se beneficia a la derecha por el concepto de entender que la derecha es el Gesed y que todo está hecho para Gesed y que el Din nada más es una herramienta para que el Gesed llegue al lugar correcto. Pero el Gesed nunca, el Gesed siempre es lo principal y el Din nunca es el fin. Y la ley nunca es el fin, sino es el medio. Quiere decir, la Torah no es un fin en sí misma. El fin es tener una relación con Dios. Y la Torah
con sus leyes y con sus ideas, es el medio para. Entonces, no puedes comprometer al fin con el medio. Por eso, muchas veces la halajá es secundaria cuando se tiene que aplicar ciertas cosas más grandes. La halajá nada más está para distribuir de manera correcta el gesed. Por último, básicamente, estas dos fuerzas permean a todos los seres humanos, permean a las relaciones y nos permean a nosotros mismos. ¿Cuánta gente que conozco tiene problemas para poner límites? A veces no a él mismo. A veces tiene problemas para ponerle límites a los hijos. A veces tiene límites para ponerle límites al marido. Hay veces la persona llega a terapia, llega y dice, es que realmente no sé decir no y ya estoy cansado. Todo recae sobre mí. Entonces, esto es un tema muy importante que tenemos que tomar en cuenta estos días del Omer. La semana de Geburá, esta semana que estamos viviendo, es la semana correcta para que nosotros pongamos un hincapié en cómo estamos estructurando nuestro tiempo, cómo estamos estructurando y haciendo nuestras cuentas de dinero, nuestros planes, cómo estructuramos nuestro tiempo para darle tiempo a las cosas que son valiosas. A veces la persona te dice, es que no tengo tiempo de nada, estoy agobiado. Ok, disciplina tu tiempo. Quiere decir, si tú analizas claramente, hacer análisis, hacer exámenes, hacer pruebas, es parte central de DIN. Entonces la persona, por ejemplo, dice, es que me es muy importante ver a mis amigas, pero no tengo tiempo. Bueno, si es muy importante, te tienes que hacer tiempo. Entonces, habrá algo que tendrás que ceder o tendrás que ser más rápida para darte ese tiempo para ver a tus amigas. O no tengo tiempo para mí misma. Estoy todo el día atendiendo a todos, trabajo como loca y veme, y estás ahí, se ve la persona pésimo y no hace ejercicio y no se cuida y se ve mal, no me da tiempo ni de bañarme, hay mujeres que dicen. Bueno, analiza si eso está bien, porque siempre que uno no se dé su lugar, lo va a resentir. Entonces, puede la persona aguantar y pensar que así es la vida, pero la persona va a resentir, siempre va a decir, al final de cuentas, no supe organizar mi vida y no me di tiempo para acabar mi carrera o para trabajar o para ayudar al prójimo o para tener más tiempo con mi mamá o no tuve tiempo para convivir con mis hijos o con mis nietos. Entonces, ahí la persona tiene que entender que necesita de orden y de disciplina en su vida. Pues un poco reiterativo, pero la semana de Geburá es esta semana. Hoy estamos en el día 5 del Omer, no 5, 11 del Omer. Este es 8, 9, 10 y 11. Y todavía quedan las 3 días de trabajar estas cosas. Me pareció muy importante porque ahí creo que le fallamos. Entonces falta trabajar Din con Hod, Din con Yesod y Din con Malhut. Ya la semana que entra trabajaremos Tiferet. En general, el Omer es una época de Din. Todo el Omer. Aunque trabajes la mitad de Gesed, el hecho de hacer charts, de hacer el hecho de contar, el hecho de poner límites entre este día y este día y este día y este día, todo el Omer es una época de Din, de mucho Din. Y es por eso que también muchas cosas acontecen en el Omer. Porque desgraciadamente la mayor parte de la gente en esta comunidad asocia el Omer con la muerte de los alumnos de Rabbi Akiva y con una época mala que no hay bodas y que no hay celebraciones y que los hombres están barbones y están peludos y sucios. Y la realidad es que no es así. El concepto de que hay din no es luto. No tiene nada que ver el Omer con las 3 semanas que hay entre Shivasar Betamuz y Tisha B'Av, que son 3 semanas de pésima energía. Esta no es una semana de mala energía. Lo que pasa es que el din es percibido como malo porque exige.
y a nadie le gusta que le exijan. Como que si viene una persona a tu casa y te dice, o viene tu marido y te exige, o vienen tus hijos y te exigen, cualquier cosa que exigen, la gente lo ve como, ay, no me exijas, déjame, yo quiero ser libre. No, realmente el DIN es esencial para tener una vida plena y no lo tenemos que resentir tanto. Entonces tenemos que un poco a cambiar el chip del concepto de que el DIN no es malo. El DIN definitivamente no es malo. Tenemos ahora, básicamente, vamos a retomar las clases de lo femenino con la finalidad de ver a 2 mujeres más. No es que vamos a ver a 1000 mujeres más. Es muy importante ver a Hannah, no nada más porque yo soy Hannah, la neta es Hannah, sino porque Hannah es un personaje que gracias a ella se estructuró la tefilá. Quiere decir, todo lo que es hoy en día la tefilá, la aprendemos de Hannah. Entonces, quiero estudiar a Hannah y quizás, no estoy muy segura si quiero estudiar a alguien más. Y posteriormente quiero continuar con el libro de Tomer Dvorah, que es un libro de Kabbalah aplicada al mejoramiento personal, a entender a Hashem y a tratar los 13 principios, los 13 midot rahamim y las 7 midot, las 10 midot del árbol de la vida en manera práctica. Para que entiendan, esta clase está inspirada en Tomer Dvorah. Entonces, la quise dar para que nos guste, nos enamoremos del contenido y terminando las clases de las mujeres, vamos a empezar con la clase de Tomer Dvorah, que vamos a empezar y eventualmente pues llegarán vacaciones, pero yo la estoy dando ahorita Tomer Dvorah en un periodo como de 15 clases aproximadamente, más o menos es lo que me imagino que nos vamos a tardar 15, 16 clases. Entonces vamos a prácticamente terminar el tema de las mujeres en las siguientes 2 clases y vamos a continuar con eso. En el interim tenemos Shavuot, que nos tenemos que preparar para Shavuot de una manera tremenda para utilizar la energía de Shavuot, la energía de recibir la Torah y recibir de verdad una Torah cada año más fuerte y más excelsa y vivir nuestra vida con más iluminación y con más conciencia. Preguntas, por favor. Adelante, se pueden desilenciar. Todos estos preceptos que nos dijiste ahora, los conceptos, los tenemos que estar trabajando todos los días. Mira, la verdad es difícil, son conceptos es muy difícil. Fuertes. Es muy, muy difícil. Yo creo que es un buen principio conocer el sistema y un segundo buen principio es trabajarlo por semanas. Habrá 3 semanas que gente diga, esta semana definitivamente esto es lo que más tengo que trabajar. Obviamente para poder trabajar el Omer con esta conciencia tienes que conocer muy bien qué son esas midot. Quiere decir, para decir, obviamente Gesed y Din, todo el mundo sabemos qué es, pero ¿qué tal cuando llegamos a Hod y Netzach o a Yesod? ¿Cómo trabajas esas midot? Entonces, estas clases nos ayudan a adquirir un poco de conciencia de qué tenemos que trabajar, porque casi todos los problemas que tenemos en la vida, psicológicos, emocionales, etcétera, están en función de nuestros desbalances de nuestro árbol de la vida. Entonces, de repente tienes una persona que es un amor, que todo el mundo le ve la cara, ¿no? O tienes una persona que es tan dura, tan se enoja por cualquier cosa. O que es el que se enoja con cualquier cosa. O la persona que hace cosas, pero como que no le rinden, como que no le fructifican o que no las... Como que hace cosas y se voltea y dice, parece que no hice nada. No sé cómo explicarte. Entonces, todo el sistema del Omer es un sistema muy delicado. A mí me pasa mucho eso. Nos pasa a todos. Nos pasa a todos de decir... Nos pasa a todos. Cada persona tiene un árbol distinto. Todos tenemos las mismas midot, pero cada quien tiene un calibre diferente, una calibración distinta de sus midot.
El problema es cuando una midá se convierte en una clipa. Cuando una midá tiene un bloqueo. Dices, es que siempre me ven la cara, o siempre me enojo, o siempre no tengo este resultado que tengo. Entonces, cuando hay algo ya se vuelve el siempre, o caigo y caigo y caigo, entonces la persona tiene que entender y no decir, me doy por vencida, así soy, y Hashem me la mandó dura. Decir, bueno, a lo mejor tengo que cambiar. Es A lo como mejor hacerlo consciente, ¿no, Anet? Como ¿qué? hacerlo más consciente. Tenemos que ser consciente. Y no decir, es que así soy yo. Es que la mayor parte de la gente dice, bueno, ¿qué puedo hacer? Así soy yo. O así eran mis papás y así soy yo también. Y pues ya no puedo, ya traté, pero no puedo. Así, a la hora de la hora me enojo. A la hora de la hora me enfurezco. A la hora de la hora me vuelvo un ogro. Entonces aquí la cuestión es que la persona sí se puede arreglar y es tu misión de vida es esa. La misión de vida de la persona es arreglar esas midot. Todos los seres humanos tenemos que arreglar ciertas midot. Entonces, hay una idea muy rara que les voy a decir, pero de verdad no me la tomen de loca, pero dice la persona, ¿cómo hago para cambiar? Bueno, los seres humanos somos seres de costumbres. Quiere decir, cuando una vez haces muchas veces una misma acción, se te vuelve un hábito. Entonces, para poder cambiar, obviamente el enojón nunca va a dejar de ser enojón. Esa es una realidad. Lo único que puede hacer es entender que es enojón, entender que al enojarse, él está mostrando una debilidad y está dañando a los otros, y que no está ganando nada con su enojo porque remotamente alguien gana algo con el enojo. Entonces, lo que puede hacer es canalizar esa fuerza que tiene dentro de él para otro lugar. Entonces, imagínate que una persona tiene, no sé, muy mujeriego, tiene un líbido descomunal y le echa el ojo a todas las mujeres. Nunca lo va a dejar de hacer. Pero lo que puede hacer es pretender que está mal tantas veces que se vuelva un hábito en él ya dejarlo de hacer. Y ahí, cuando la persona después de 20, 30, 40 veces repitió una conducta y no cayó en una manera reactiva, en la reactividad propia de la explosión, entonces ahí empieza la persona a darse cuenta que puede estar en control de esas cosas. Entonces la persona puede cambiar radicalmente. Venimos a cambiar. Esto de que venimos a aceptarnos como somos es lo más pernicioso en la Torah es todo lo opuesto. Acá vienes a no aceptarte como eres. Obviamente hay cosas que tienes que aceptar de ti, pero hay cosas que si a priori están mal y te están impidiendo ser feliz o tener buenas relaciones duraderas o etcétera, etcétera, las tienes que cambiar. No puedes sentarte en tus laureles y decir, yo estoy bien y ya no, que el otro se amolde a mí. No, hay que hacer un trabajo interno. Muy difícil. Y a la hora de la hora, cada día del Homer te agarra la noche, estás dando de cenar, te ocupaste acá y allá y a duras penas contamos el Homer. Pero si lo vemos como un proyecto semanal, podemos tener una reflexión semanal de cosas que tenemos que cambiar. Esa es mi opinión. Gracias, Anet. Sí. ¿Alguien había levantado la mano? No sé si Olga o Tessy. No, nada más una pregunta. Clipa quiere decir bloqueo, ¿verdad? Clipa. Sí. Clipa tal cual significa cáscara o obstáculo. Y midá es lo mismo que sefirá, en este caso, que es como una cualidad. Pero no son buenas ni malas, sino son balanceadas o desbalanceadas. ¿Y cuáles son las otras? La Hod y la Netzach y todo eso, que hay que cambiar. Lo que pasa es que en Gesed y Din y en Tiferet, lo que dice Rabbi Kaplan es que la persona tiene que cambiar y tiene que analizar cómo él tiene esa midá con él mismo y su deseo mismo. Y en cambio, Hod, bueno, Netzach, Hod y Yesod, que es la triada de abajo, es cómo él lo aplica al otro. Entonces, en Gesed y Din soy una persona
que sabe amar. Para saber amar, te tienes que saber amar a ti mismo. Para poder dar, tienes que tener que dar. Entonces, estas son primeras opciones de cómo trabajarlas internamente. Netzach, Hod y Yesod es cómo trabajar las mismas, pero de una manera bilateral pragmática, en base a alguien. Quiere decir, Netzach quiere dar, pero no quiere dar por dar, sino quiere dar en base a la capacidad de recibir del receptor o el merecimiento. Entonces, es muy interesante cómo funciona la energía del árbol de la vida. Difícil entender eso, pero después de muchos años de darle y darle y darle, se los va aclarando. Por ejemplo, la gente en Hod tiene que trabajar la empatía. Quiere decir, Hod exige, pero exige con dulzura, a diferencia de Din, que exige sin dulzura. Entonces, Hod exige, entonces Hod puede entrar en desbalance, ya sea porque no exija o porque exija demasiado. Entonces, no exigir nada te hace ser como codependiente de la persona. Y exigir mucho te exprime, te agobia. Piensen en la mamá que nunca deja ir al niño al campamento, que nunca lo deja ir a una pijama party, que nunca lo deja salir de su casa y que lo tiene todo limitado. Lo más probable es que el niño va a llegar a un momento que se va a largar de la casa porque va a decir, pues ya, déjame en paz. A menos que sea tan sumiso que nunca salga. Y por otro lado, un papá que nunca pone límites y entonces el niño llega a la hora que sea, está con los amigos que sea, le dice a todos sí. Entonces ahí está, ya cuando se trata de otros, tienes que enseñar a los otros con el ejemplo propio. Es muy difícil enseñar nada más de palabra. Si tú quieres que tus hijos tengan disciplina, tú tienes que tener disciplina. Si eres una persona que se levanta a las 3 de la tarde y tiene la casa tirada y nunca tiene orden en su vida, ¿cómo le puedes decir al niño haz la tarea? Ya, no, es incompatible. Entonces, estas cosas las tenemos que tratar mucho en función de ser ejemplos para eso. Entonces, el tema del Omer puede ser muy complicado, pero si lo trabajamos por semanas y le hacemos un poco lo que se llama una terapia de dónde está nuestro bloqueo. La verdad, todo el mundo deberíamos de estar trabajando en esto, de entender dónde están nuestros bloqueos. Porque estamos todos, hay unos que tienen bloqueos evidentes. Normalmente la misma persona no ve sus bloqueos con tanta fuerza que el de afuera. El de afuera te dice tus defectos más fácilmente. Es decir, ¿sabes qué? Te están viendo todos la cara porque no te respetan, no te das tu lugar. Ponte fuerte. Entonces te tienes que aprender a contener. Y así, también el que no da. Hay gente que no da nada. Hay una colecta, no dan dinero. Cada persona pone la casa para un café 100 veces, él no pone la casa nunca. Estos no dan. Oye, ¿no das? Tienes que dar. Tienes que dar. Todos tenemos que aprender a dar. Todos tenemos que aprender a recibir. Entonces, sí. Anet, y en Yesod está las relaciones con los otros, ¿no? Y la sexualidad también. Sí. Yesod es la midá que tiene que ver con relaciones, con comunicar, con relacionarte desde el hablar hasta la relación conyugal, y la sexualidad está muy en Yesod. Entonces, la persona que trabaja por ejemplo, cuando trabajas Yesod esa semana, tienes que trabajar mucho tu sexualidad. Tienes que trabajar mucho tu sexualidad, tu deseo de recibir, tu deseo de dar, tu deseo de compartir, tu deseo de que recibas para dar, que tengas una buena comunicación. Es interesante porque Yesod, el órgano de Yesod es el pene. Y el pene sirve para recibir placer y para dar placer. Es muy interesante. Porque y es Yosef, ¿no? Es Yosef. El arquetipo es Yosef. Es el arquetipo de Yosef. Y Yosef, si te das cuenta,
se logró volver el tzadik por controlar su sexualidad. Ahora, no se volvió un monje, pero le dijo a la mujer de Potifar, no me meto contigo porque tú estás casada, yo no puedo hacer eso a mi amo. Entonces, ¿qué hizo? Metió un límite a su sexualidad y controló su sexualidad. Entonces la balanceó de manera correcta. Por otro lado, fue un comunicador, fue una persona que fue el virrey de Egipto. Entonces, vemos cómo todos los seres humanos, a través de el balance, logran aflorar sus cualidades principales. Obviamente también es complicado entender Malhut y Tiferet. Cada una de estas midot son difíciles de entender con qué tenemos que trabajar. Pero bueno, si ustedes quieren, la próxima clase que va a ser, no importa lo que sea, podemos dar al final qué trabajar esa semana. Porque estamos a tiempo de hacerlo. Sí. Sería muy bueno. La semana que entra vamos a hablar cómo se trabaja Tiferet. Entonces podemos dar la clase y hablar un poquito de la energía de Tiferet de esa semana. Va. Perfecto. Bueno, yo me despido. gracias. Muchas gracias. Que estén bien. ¿Alguien de ustedes tiene ganas, Vivian, tú quizás sí, de entrar a una clase presencial martes 12 p.m. en Bosque Las Lomas? Yo voy a tratar. Tú vas a tratar. Voy a mandar la invitación. La que quiera nada más me responde. Si no me responde, doy por hecho de que no. Este curso, esta clase seguirá en pie ad olam, que Dios nos dé vida, y seguiremos adelante. ¿Y de Pero qué es la misma. ¿De qué es el curso? Lo mismo. Lo mismo. Es lo mismo. Ahorita es lo mismo. Hay veces se me han desfasado los cursos, pero como estoy dando tantas clases en España y acá y allá, casi todas las clases de la WIS o esta es la misma, nunca es idéntica, pero es el mismo tema. Entonces vamos a acabar Torah en femenino para entrarnos en Tomer Dvorah, en la palmera de Débora. Este libro interesantísimo de Kabbalah. Ok. Excelente. Gracias, Anet. Gracias Muy a todos. preciosa. Saludos. Gracias. Vaya a todas. Gracias. Bye.